Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Noti Hoy presenta Por la Salud y por la Vida. Temas y reflexiones, no de enfermedades, sí de salud, dirigido a nuestros oyentes, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Aquí se abre una nueva página por la salud y por la vida. En esta semana, y tengo mis dudas de por qué, se me metió en la cabeza eso de averiguar la definición de imbécil. Y me he encontrado con una serie de sinónimos en donde está, por ejemplo, bobo, tonto, necio, estúpido, idiota, estólido, estulto y por último, alelado. Y vaya que no me ha resultado sorpresa. Vivimos años de ver un país que no ha estado alelado porque, vaya, amar al helado implica mucho esfuerzo, tanto como el estreñimiento. No es fácil. Pero en estos días, visto que el ser estúpido, el ser alelado, es casi una selección, una característica que no se da fácilmente en la raza humana. Necesita de varias razones, de varios requisitos, y entre ellas, lo que no encuentro en la definición de imbécil, es el ser cínico. Pero el cinismo nunca ha estado solo, tanto como la virginidad, la frigidez, la esterilidad. Y digo esterilidad en el sentido de carencia, en el sentido de no posibilidades, en el sentido de vaya, Dios no le tocó. Pero lo que sí es intolerable es que en la raza humana haya gente así, seres humanos supuestamente a imagen y semejanza de Dios, que buscan a toda costa destacarse en ello. Eso es algo que va en contra de la norma y el principio de la evolución humana. Ser alelado, ser bobo, ser estólido, no es precisamente la definición del ser y su inteligencia que ha implicado millones de años de evolución. Mas ello hoy es la característica que está definiendo como nunca a uno, a muchos, pero no lo suficientes como para que pueblo, una sociedad, un país pueda tomarlo en cuenta. Eso, señores, sería el acabose, porque ya no sería uno el alelado, sino seríamos muchos. El Instituto de Medicina y Acupuntura le está presentando Por la Salud y por la Vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Buenos días, amigos. En esta semana nublada, seminublada, pero que no nos quita ese calor interno, ese calor de buena aventura, ese calor de buena revancha a la que yo me he acogido y en ese propósito estoy. No es tan solo decir feliz año, sino ejercer que haya buena aventura en ello, que haya buena aventura en ello. Y buena aventura, amigos, es proceder con inteligencia, con amor. Perdón. El país necesita de ciudadanos que amen su tierra, que amen a la patria. Un término tan desgastado que recuerdo yo hace unos 50 años, yo tenía 3 o 4 o 5 creo, que preguntaron a un indígena qué era patria y dijo no, que era la línea interprovincial de un bus. Pues no ha variado mucho para muchas personas que nunca serán las suficientes en sentir que la patria es un bus, porque en ellos han creído que uno puede treparse y cargar con la mercancía que se quiera
a toda costa y a todo lugar. Y la verdad está en nosotros demostrar que es lo contrario y hacer patria en cada uno de nuestro corazón, porque al hacer eso estamos construyendo el corazón de un niño que va a vivir en esa patria. El ser humano debe saber acoger en sus entrañas no solo a la persona y a la familia que ama, sino a la familia que está haciendo más con el familiar que también tiene sus tentáculos en Buenaventura, porque así es como se hace la familia en el mundo. Y a esa familia, en primer término, en primer punto, en primer puesto, es la que debemos defender. El desafío lo tenemos ya cercano, en próximas semanas, de elegir sencillamente algo con sentido común, algo que muestre racionalidad, que muestre respeto hacia su inteligencia, que muestre solidaridad a los esfuerzos que hace un ser humano de bien en este país. Así que, amigos, hablemos y comencemos el programa en la segunda parte de lo que habíamos hablado, los dolores de cabeza. Y hablar de ello es largo. Y hablar de las cefaleas en la medicina tradicional china es muy extenso. Quiero ahora sintetizar cómo puede mostrarse las varias formas de dolores de cabeza. No la hemicrania paroxística crónica, no el dolor de cabeza en racimos, no la migraña como tal, o de la gran mayoría, el dolor de cabeza de origen emocional. En la medicina tradicional china hay varias formas, repito, que están descritas en el Neijing Lingshu, en un capítulo 24, para ser exacto, en donde se cita, y así lo he podido recoger yo en todos estos años, que cuando encontramos una persona que se muestra con el rostro como hinchadito, que tiene sensación de molestia en el pecho, así en el corazón, en la zona del corazón, sin que haya problemas de presión arterial alta o haya problemas de taquicardia, etc. Pero sí hay una sensación de que algo siente que se le sube a la cabeza, y así lo demuestra a veces sintiendo calor o sensación de que las orejas están hinchadas. Y ahí se habla de que hay una alteración del canal de energía de estómago y de un canal de energía que se llama el triple recalentador, que es los órganos de pulmón, corazón, en el medio estómago, hígado, vesícula biliar, y en la parte de abajo riñones, vejiga, y le llaman el triple recalentador. Largo decirlos. Pero cuando uno logra diferenciar este tipo de dolor de cabeza, pues es mucho mejor el poder tratarle y eliminar un dolor de cabeza que lo puede cargar, como lo he visto, años, 20, 30 años. Y que pese a un tratamiento del facultativo, pues no se ha resuelto. A diferencia de los dolores de cabeza que el paciente sitúa a nivel de las sienes, a nivel temporal, que es un dolor de cabeza que le lleva al paciente a recogerse, en unos casos a apretarse y en otros casos a evitar apretarse. Es un dolor de cabeza que le lleva espontáneamente a hacer quejidos. Comienzan a arderle los ojos. Siente la necesidad de ponerse algo frío en la frente o al revés. Yo hace años había indicado que cuando duela las zonas laterales de la cabeza y la frente, pues se hace una cáscara de naranja pelada con las manos,
hizo asarla en un aceite, en un sartén, al punto que, estando lo más caliente posible, escurre un poquito del resto del aceite y por el lado blanco se ponga en la frente amarrada con un pañuelito. Y con ello se soluciona este estado agudo de dolor de cabeza que, frente a la llamada que me hacía, doctor, tengo dolor de cabeza, yo no podía decirle, vea, señora linda, tómese 2 agujas y le veo mañana. Entonces he hecho esto que les acabo de decir y resuelto. Ojo, cuando el paciente siente que intuitivamente se pone la mano sobre la frente buscando calentarse. Y ha habido una sintomatología donde vemos dolor en cualquier parte de la cabeza, Y a ello lo primero que dice el paciente es que nota que desde hace meses o años le ha ido perdiendo la memoria. En estos casos vemos que hay una alteración de la esfera de la energía del riñón. Riñón, a más de tener su función de drenar nuestra sangre, de sacar las toxinas de nuestro organismo, también tiene que ver con miedo, tiene que ver con la función cardíaca. Y cuando no hay una conjugación entre corazón que bombea esa sangre y riñón que filtra esa sangre, como una consecuencia puede presentarse un dolor de cabeza con estas características. Cuando hay, en cambio, dolor en la nuca, amigos, dolor en la nuca, en el cuello, siente que le queme el cuello, siente que detrás de la oreja puede hasta presentarse como una bolita. Ha habido situaciones en donde el paciente le hace notar que hay una bola, pues le hacen una tomografía para descartar que no haya un tumor. Esto se llama gelosa tóxica, que es un estado inflamatorio localizado en un punto de acupuntura, se llama el 20 de vesícula biliar, el Feng Shui, que uno a veces, la esposa, el esposo, la madre, el hijo, tiende intuitivamente a darle un masajito y esa bola desaparece y se alivia el dolor. Cuando se manifiesta eso, estamos hablando de una alteración del canal de energía de vejiga. La vejiga es una víscera hueca que cumple la función de recolección de la orina para que luego sea expulsado. Pero en el campo energético tiene mucho que ver con la no expresión, por ejemplo, del miedo. Hagamos una pausa, por favor. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Digamos ahora de uno de los mayores dolores de cabeza, menos mal no en una pequeña cantidad de seres humanos, y son las migrañas como tal. Yo he podido tratar varios miles de migrañas de pacientes que vienen hasta en generaciones en la familia, la tía abuela, el papá, un tío, etc. Y luego, pues, la señorita que comienza a presentar eso en temprana edad, 6, 8 años, o en la pubertad, en la menarquia, en la mujer. En el varón, un poco más difícil, viene más tarde. Es más frecuente en la mujer. Las migrañas se caracterizan por un dolor perverso, un dolor intenso, que siempre está en un lado. Puede ser el derecho, puede ser el izquierdo, pero siempre tiende a ser del mismo lado. Hay el famoso pródromos, las luces centellantes, que son el aviso de que va a haber esta migraña. El paciente ya lo conoce e inmediatamente se toma un analgésico que sabe que le ayuda y que al pasar de los años siente que ya no le va bien, ya es como
comerse un tostado. Y claro, viene a ser un verdadero martirio, ya no solo para esa persona, sino para la pareja, para la familia. Hace algún tiempo traté a una señora que tenía 2 divorcios a su haber y era una persona muy linda, muy tierna, muy generosa en su corazón. Pero era tan frecuente sus dolores de cabeza que eso le volvía irritable. Para ello, digamos que a las migrañas como tal, energéticamente se le atribuye a un problema de exceso yan de hígado con alteración a nivel de vesícula biliar. Son personas que fácilmente se irritan o fácilmente con el tiempo, con la evolución de las migrañas, se vuelven intolerantes, impacientes, perfeccionistas. Son personas que les resulta indigesto el comer maní, el chocolate, en algunos casos el tomar vino, y en algunos casos solo el vino blanco, porque el vino tinto no le hace daño. En otros casos el champán, en otros el ron, en otras la cerveza, en otras hay cierta fruta ácida que también le hace daño, o exclusivamente ya ha sentido que no va con la piña, otras con la remolacha. Yo soy, por ejemplo, trauma de mi infancia, que me exigían comer la remolacha, algo que sé que está en los libros porque nunca más he vuelto a comprar remolacha. Y entonces lo que se trata en estas hemicranias, en donde hay dolor arriba, en el comienzo de la ceja de uno de los 2 lados, y se irradia por un lado, y se va por un lado de la cabeza, y se va junto a este punto que se llama 20 de vesícula biliar, en donde el paciente ya sabe que al tocarse ahí, se alivia al comienzo, en lo que va a empezar la jaqueca, y que siempre ya hay bolita, y ya sabe que esa bolita no es tumor y se le va a desaparecer. Y si está más tranquilo y no ha visto las noticias en donde ve cinismo, corrupción, ya es decir, poco, y entonces está ahí, más maleable, más bambú. El tratamiento para este paciente siempre, aparte de tratarle la hemicrania, siempre es buscar la armonía funcional entre el hígado y la vesícula biliar. Son pacientes que por encima de los demás debe vomitar lo suyo, es decir, ser una persona confrontativa, del verbo confrontus, de la conjugación del origen del confrontus, con la frente, ser transparente, ser frontal, y no ser el sinónimo de esta área andina en donde confrontar es sinónimo de bronca. No, yo diría que el ser humano en su gran mayoría vive ahora una conjugación de ira, de bilis. He visto en el supermercado señoras que se enojan porque el personal de ahí le llama la atención de que está en contravía, porque a eso hemos llegado, y la señora salta, protesta, le insulta, le ofende, pero en cuestión de 10 segundos. El ser humano ahora, por su impotencia de haberse aislado, de haberle exigido que se aísle, usando la mascarilla, en donde ahora es autómata el usar la mascarilla, ya se dan cuenta que están en su casa y de pronto hay que hacerles caer en cuenta que puede quitarse la mascarilla. Y todas estas desbondades le ha llevado al ser humano a andar con dolores de cabeza, porque no explota, no vomita y guarda así esta nueva pandemia de malestar que implica estar arrinconado, estar emponzoñado. Y existe, amigos, otro tipo de dolor de cabeza en donde igual es una hemicrania, pero no tiene el antecedente de venir en familia de ello, que es una hemicrania, yo diría, de conjugación de angustia, en la mujer de miedo y en la mujer ira reprimida. Y en el hombre, una conjugación de dolor en la nuca que se refleja en cambio de atrás hacia adelante y llega al ojo,
al ojo, atrás del ojo, que digamos es una hemicrania, es un dolor de cabeza unilateral, en donde está en alteración su sistema digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, porque a veces acompaña esto en pacientes que tienden al estreñimiento o en pacientes que tienden a tener un colon irritable, en el caso de hombres. Y en el caso de la mujer, también a acompañarse de problemas de sus menstruaciones, a presentar también dismenorrea, sin que necesariamente haya ovarios poliquísticos, entre muchos otros ejemplos. Y este dolor de cabeza que va desde atrás de la oreja, que puede ir hacia abajo en la espalda, a nivel escapular, a nivel del omóplato, repito, es característico de pacientes sedentarios, de pacientes que conjugan, repito, la angustia, el miedo, la ira reprimida en la mujer, en el hombre la angustia, depresión, entre depresión y tristeza, y el ser insatisfechos. El hombre rumia insatisfacción, siente que no ha podido hacer aquello que en su juventud quiso hacer, se siente que han pasado los años y se siente encadenado, repito, insatisfecho. Vale recordar que la ira es consecuencia de insatisfacciones y esto va para ambos. El tiempo, amigos, me hace que sintetice más. Hay muchas otras formas de dolores de cabeza que obedecen a las muchas formas temperamentales nuestras. Había dicho en el programa anterior que el 80% de dolores de cabeza son de razones emotivas, espirituales, emocionales. Y este 80% vive del contubernio de que esos dolores de cabeza está bien no sean solucionadas, porque un 80%, pongámoslo así, en la raza humana, lo cual significa que haya unos 6,000 millones de dolores de cabeza. Póngale a $1 diario en gasto. Eso es muchísimo dinero. Alguna vez yo pensé que vendría bien en lo que no existe en el Ecuador, en muchos países, en salud, la prevención. Prevención. Aparte de cívica, de ética, que se debería enseñar, habría que ver quiénes podrían ser los profesores, se debe enseñar cómo hacer salud, cómo desarrollar salud. Si eso hiciéramos en escuela y sacara 10 en eso, no importa que salga físico, químico o biólogo, etcétera, que es lo que era en mi tiempo. Ahora ya no sabe ni qué mismo quiere el joven. Lo único que quiere es que tener un título para estar de acuerdo en el gran canibalismo del lobo. El lobo es lobo del hombre. Hermann Hesse, creo. Y como no hay eso, el ser humano crece y está obligado a cumplir una serie de reglas que le lleva de una u otra manera a tener, entre otras cosas, dolores de cabeza y vivir en una indigestión espiritual. Siempre, y lo reconozco y me alegro en mi corazón, que en 30 años y más he podido ejercer una medicina absolutamente humanista, absolutamente recogedora en el adentro, el dolor universal del ser humano. La acupuntura es la técnica con la que se ejerce el principio de identificar a la individualidad del ser, en ser y sus múltiples entrañas que afloran afuera en forma temperamental. Todos dormimos, pero cada uno de nosotros tenemos una forma muy, muy particular, muy personal de ejercerlo. Los dolores de cabeza siempre hablan, en cuanto es lo que está más arriba de nuestro ser, de que necesitamos más interconexión entre el cielo y lo que casi nunca vemos, nuestros pies, y en ello la tierra.
Los dolores de cabeza siempre manifiestan de desconexiones, de alteraciones de aquello con lo que nacimos. Me incluyo a las violadas o no, por corruptos o no. No existen engendros humanos, existen virtudes que aparecen en forma mágica, como la conjugación de comunión entre el cielo y la tierra. Y eso hay que amar, respetar y defender. Si usted, señor, señora, tiene dolores de cabeza, vale que algún día purgue en soledad unos días, en absoluto silencio unos días, y pueda con ello aflorar una luz que le diga dónde comenzó la chispita que ahora es incendio. Nunca nos ha enseñado a valorar las virtudes de sanación que tiene el ser humano. Nunca ha habido cátedra de eso. ¿Y acaso porque el ser humano no importa en su integralidad humana esencial? Importa que esté listo para con título estar en un mundo absolutamente caníbal, y más que hoy con la esperanza desesperanzada a cuestas. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Y para terminar, amigos, voy a comentar de los dolores de cabeza que sufre el ser humano de hoy. Hace unos días hice comunicación con varios colegas del mundo en general, justamente que estamos inmersos en la Asociación Hispanoamericana de Acupuntura, en ellos la famosa Escuela Neijin, dirigida por un querido amigo, José Luis Padilla, en ver que hoy presentamos otra característica, otra forma muy actual de dolores de cabeza, y es el dolor de cabeza de desesperanza. El mundo está en esperanza de vacunas, y los dolores de cabeza que se dan hoy son dolores de cabeza que abarca a todos los demás, que puede ser dolor en la frente, que puede ser dolor a los lados, que puede ser de un lado atrás de la oreja, que puede ser dolores de cabeza que, como he visto ya, dolores de cabeza en donde hay ciertas partes en el cuero cabelludo de bolitas, que siguen siendo gelosas tóxicas. No olvidemos que cargamos todos, flaco, alto, gordito, los corruptos creo que un poco más, de bolitas de toxinas, que luego del tratamiento, luego de una sesión de acupuntura, pues mágicamente desaparecen, y el paciente se emociona, no lo entiende, pero se le llena de luz sus ojos, su mirada más que sus ojos. La mirada es un reflejo de nuestros ojos, del alma dentro. Y estos dolores de cabeza que se dan en cualquier momento, amanece bien y de pronto en la mañana ya comienza a tener eso, ya comienza a presentar nunca el mismo tipo de dolor. Hay muchas variables, en muchos sitios de dolor de cabeza. En algunas personas aparece con dolor lumbar, atrás en la cintura. En otros he visto que aparece como sensación de amortiguamiento en el muslo. En otros con un temblor fino en la mano que no lo tenía antes. Claro, con un paciente que vino al consultorio después de que le han hecho una electroencefalografía, una tomografía, y no le encontraron nada. Pues hemos tratado y resuelto eso. Y todos tienen este común denominador de estar empachados de la infodemia, es decir, de la excesiva información, en donde ya no saben qué creer. Y lo único que les digo ahora es que, para terminar, no hay cosa más hermosa que uno pueda recogerse en silencio, en aquella soledad enriquecedora, que pueda hacer unos días de comer solo fruta, recomiendo uvas o manzanas y agua, y hacer una purga, con lo cual la mente se despeja, tanto como el hecho que el hígado, nuestro segundo cerebro, el intestino delgado, tenga la capacidad,
nuestro segundo cerebro, de descansar. Este hecho que en Occidente jamás han pretendido enseñarnos, jamás. Acordémonos que la filosofía del mundo occidental es turbí o no turbí, y hemos terminado en el más turbí. En cambio, en la filosofía oriental, tanto el filósofo como la empleada doméstica, los dos, después de años, van a terminar diciendo: así es la vida. El filósofo y la doméstica, así es la vida. Juan Brito. Pero nosotros, en nuestra libertad óntica, podemos darnos el gusto de unos días hacer una purga así, de comenzar en un lugar donde nadie nos fastidie, hacer meditación por lo menos unos 15 minutos, si puede media hora. ¿Y qué es hacer meditación? Cerrar los ojos, que es una forma básica, arcaica casi, de abandonarse. Cerrar los ojos conscientemente y volar. Por ahí empieza la meditación. Hacerlo esto unos días en donde el interior nuestro va a decir: Elé, ¿y ahora qué está haciendo este? Al fin algo alaja. Y va a darse cuenta cuánto esto nos puede servir justo en el hoy. Repito, amigos, el dolor de cabeza es parte de nuestro estar que no nos demuestra que no estamos en el justo medio. Es bueno entonces buscarlo. Le dejo esto en última instancia. Busquémonos, interroguémonos, hagamos de nuestro interior aquello que en filosofía oriental es crear un arbolito, no un gran jardín, un bonsái. Hagamos ello y desafiémonos a hacer algo diferente alguna vez en nuestras vidas. Alguna vez. Noti-Hoy presentó Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.